¿Te imaginas recibir un regalo de un familiar, el cual te dice que te quiere, ya que crecieron juntos, pero con el tiempo te das cuenta de que la intención de aquel era para hacerte daño, para que sufras, para que tu relación se quebrante? Esta historia trata de una mujer enamorada que, llena de ilusión, bueno, mejor te dejo para que puedas escuchar la vivencia, porque puede ser de utilidad en caso de que recibas algún regalo y sientas que vives con el miedo. Viviendo con el miedo presenta El regalo, basado en hechos reales. Después de escuchar varios relatos de brujería en tu canal, me animé a enviarte mi experiencia. Podría servir para que estemos más atentos, porque aquella puede venir de la propia familia. Mi nombre es Evangelina y esta es mi historia. Todo inició cuando mi esposo y yo sacamos un crédito para adquirir una vivienda. Si bien no estaría en la zona lujosa de la ciudad, era un techo donde vivir. Con arreglos y mejoras, podríamos hacer que fuera maravillosa. Cuando nos entregaron el inmueble, hicimos una pequeña reunión para celebrar. Mi familia es pequeña, ya que solo tengo 3 tíos, de los cuales uno tuvo 3 hijas. Y por parte de mi marido únicamente una tía, la cual se había divorciado años atrás y jamás tuvo hijos. Así que dijimos, vamos a hacer una taquiza para celebrar esta nueva etapa de la vida. Fueron llegando nuestros familiares y nos regalaron algunas cosas para la casa, por ejemplo, un juego de sartenes, sábanas para la cama, cuadros. Y mi prima, la cual era de mi edad pero todavía estaba soltera, me trajo una muñeca de esas que parecen reales, muy linda y delicada. Yo le agradecí. Cuando todos se retiraron, tomé aquella muñeca entre mis manos y la acaricié. Su cabello rojizo y ojos verdes hacían que deseara tener familia pronto. La muñeca estaba tan hermosa que la dejaba en el centro de la cama como adorno. Como no teníamos hijos pequeños ni mascotas, no había peligro de que algo la lastimara. La siguiente semana, después de trabajar, mi marido y yo llegábamos a la casa para hacer los arreglos, y en una de las vueltas, mi esposo entró al cuarto. Algo le llamó la atención. La muñeca estaba en diferente posición a la que usualmente la dejaba. Se le hizo raro, sin embargo, no me dijo nada en ese momento. Más tarde, cuando entré a buscar algo, vi a la muñeca como acostada de lado. Yo le pregunté a mi marido si la había tomado o movido. Él me dijo que no. Así que, como estábamos en el trajín del acomodo, no le di importancia. Por la noche, me desperté con sobresalto, ya que se escuchaban sonidos provenientes de la cocina. Moví a mi esposo para que escuchara y fuera a ver. Él, con mucho cuidado, se levantó y tomó un bate de metal que tenemos bajo la cama por cualquier imprevisto, y fue sigilosamente hacia aquel espacio. Cuando llegó, no había nadie. Se regresó extrañado y dijo que estaba todo normal. Sinceramente me dio algo de temor y no sé por qué razón. Volteé a ver a la silla que siempre tengo en la esquina de mi habitación, donde dejo los cojines que no se usan en la noche y donde la muñeca la dejo sentada. Sin embargo, aquella no estaba donde la había puesto. Me incorporé y la vi en el suelo. Me levanté para tomarla entre las manos y dejarla en su lugar, pero sentí que algo me pinchó el dedo. Revisándola no encontré nada extraño, sin embargo, lo que sí pude notar es que una de sus manitas estaba poniéndose como feíta, como muy viejita. Así que simplemente la dejé encima de los cojines y me acosté a dormir.
Pasaron un par de días, cuando mi marido, después de comer, iba a ir a la habitación para acostarse y tomar una siesta, cuando me grita preguntándome si la muñeca la había dejado en el centro de la cama como siempre. Yo le respondí que sí. Entonces él me dijo que aquella estaba acostada de su lado. Yo me reí y fui de inmediato a ver. Le dije que no me hiciera esas bromas. Entonces yo regresé a lavar los trastes de la comida sin creerle una palabra. Fueron pasando los días y mi marido empezó a sentirse mal. Se quejaba de dolores en la espalda y hombros, además de que casi no dormía. Decía que tenía pesadillas con la muñeca, que veía los sueños como si fueran imágenes que cambiaban de escenario. Tenía sueños como que yo iba a morir de manera horrible. Yo le decía que solo eran sueños. Además, me habían dicho antes que cuando sueñas que alguien se muere, le dabas más vida. Así que yo lo veía por ese lado. Cada vez se ponía peor, por lo que pedí permiso en mi trabajo y lo acompañé al médico. Aquel lo revisó y solamente dijo que estaba deshidratado, que necesitaba descansar un par de días, que tomara suero y que se sentiría mucho mejor. Yo decía que eso estaba muy extraño. Hace muchos años a mi madre le hicieron una brujería. Su vecina de al lado le tiró un trabajo de maldad en la casa, más bien, en el techo. Así que me acordé de aquello y llegando inmediatamente, subí a ver qué había en nuestro techo y hasta revisé dentro del tinaco por si alguien había metido algo. Pero todo se veía completamente normal. Esa noche, cuando regresé de trabajar, me acosté en la cama junto a mi esposo. Yo cada vez lo veía más decaído y con un semblante pálido. En eso algo me hizo querer agarrar a la muñeca para peinarla. La tomé en mis manos y vi su rostro. Ya no se observaba tan rozagante, más bien se veía como gris, y los ojos verdes brillantes ahora eran de diferente tono. Además de que al revisarle los brazos y piernas, ya que las extremidades eran de plástico, las sentí muy raras y porosas. Además de que una de las manos pinchaba, por lo que traté de ver qué era y sin querer le quité un dedo. Vi que tenía como un alambre. Pensé que a lo mejor se le había quedado a la fábrica, así que deseché mis malos pensamientos. Pero cuando apreté el cuerpo de la muñeca, el cual era de trapo, sentí algo en el interior. Volté a ver a mi marido y le dije que sentía algo adentro, algo que no debería de ir. Él me dijo que a lo mejor era el esqueleto de la muñeca, por así decir, que tal vez para formarla en la fábrica hacían un esqueleto de metal. Sin embargo, yo sentía que era algo como redondo. La dejé a un lado y seguí viendo la televisión, pero no podía dejar de pensar en aquello. Así que tomé a la muñeca en mis manos y fui a la cocina. Agarré un cuchillo y abrí las costuras de la espalda. Empecé a sacar todo y vi un frasco de esos de comida para bebé. Adentro tenía un líquido baboso, una figura de la Santa Muerte dorada y una foto. Así que le dije a mi esposo que quería ver qué era. Con una bolsa de plástico en la mano, abrí la tapa. El hedor salió de ahí. Era indescriptible. Saqué la foto, aproximadamente de unos 15 centímetros de alto. Era una fotografía como partida a la mitad. Y vi que era mi marido. Él, en vez de ojos, tenía 2 agujeros. Y por la parte de atrás, unos símbolos muy extraños, justamente atrás del abdomen. Y con letra pequeña decía: esta brujería te la hago para que regreses conmigo. Si no regresas, te maldigo hasta la muerte. Yo fui hilando todo. La muñeca me la entregó mi prima cuando nos cambiamos de casa. Así que le cuestioné acerca de la situación. Mi marido se trató de defender, decía que estaba loca, pero fue tanta mi insistencia y acorralamiento que acabó diciéndome la verdad.
que tuvo un amorío con mi prima antes de casarse conmigo, que era algo de lo que se arrepiente, que antes de casarnos terminó con ella definitivamente y nunca volvió a ceder, a pesar de que ella insistió meses después del matrimonio. Yo me enojé mucho con él por su engaño, pero me enojé más por mi prima, porque crecí con ella. Esa misma noche fui a encararla a su casa. Cuando llegué, mi tía abrió la puerta. Le dije que quería hablar inmediatamente con Mercedes, mi prima. La tía le gritó y ella salió. Cuando vio la muñeca y el frasco, se quedó sin color. Mi tía se le quedó viendo a mi prima. Sabía perfectamente que eso que tenía en las manos era una brujería, pero no entendía el por qué la había llevado. Ahí le conté de lo resbalosa que era, del amorío con mi marido y de que incluso después de mi boda, la cual fue hace un par de años, ella seguía insistiendo en ser amante de mi esposo. No te daré más detalles porque YouTube me podría sancionar de todas las groserías que le dije. Solamente te puedo decir que dejé su carita roja y chapeadita. Desde ese día, mi casa está cerrada para ella. Mi marido fue a hacerse varias limpias hasta que lograron quitarle aquella brujería. Nuestro matrimonio está en una balanza. Todavía no sé qué voy a hacer, si perdonarlo o no. Tengo que pensarlo muy bien. Pero lo que sí te puedo decir es que viví con el miedo de que mi prima se haya metido con mi esposo y le mandó a hacer una brujería para que regresara con ella. No cabe duda que a veces ni en la propia familia respetan lo ajeno. Gracias a la suscriptora por la confianza. Te platico que estoy muy contenta porque ahora mis historias están en Spotify. Así que si deseas pasar por ahí y suscribirte, estaría muy agradecida. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?